Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Aileen Hurtado y este video se titula pues Sabores y Economía, pero también tenemos el subtítulo de Entre harinas y modelos económicos. Como primer punto tenemos el problema económico, que es lo que nos hace falta. Tanto como en la vida y en la pastelería, pues tienen algunas cosas que son similares. Que por ejemplo uno no tiene lo que necesita o lo que quiere. Por ejemplo, en la pastelería puede llegar a faltar lo que es el azúcar o la harina o la leche y el dinero, en específico el dinero. Así que, por ejemplo, cuando un pastelero necesita hacer una torta, pero solamente tiene para una cantidad de 10 pasteles, y de esos pasteles necesita hacerlo en moldes grandes, pero si quiere tener mayor cantidad tendría que hacerlos más pequeños si quisieran que sean muchas cantidades. Así que esas son algunas de las decisiones que se tienen que tomar, porque es la escasez de los materiales o de los ingredientes. Y aquí tenemos con las primeras preguntas, que por ejemplo, ¿qué pasaría si los ingredientes o el dinero no alcanza? Aquí es donde tenemos que llegar a planear bien lo que vamos a hacer, porque es poco lo que tenemos y hay que usarlo sabiamente. ¿Por qué se dice que hay un problema económico? Porque aquí las cosas son limitadas y tenemos que aprender a saber cómo manejarlas con lo poco que llegamos a tener. ¿Qué ejemplo muestra ese problema? ¿Qué ejemplo muestra ese problema? Es como el mismo ejemplo que pasamos la anterior vez, que tenemos alguna poca cantidad de harina y tenemos que saber si hacerlo en grandes cantidades o en pocas cantidades, y tenemos que llegar a saber si lo que vamos a hacer va a salir bien o va a salir mal. Por eso hay que pensar bien las cosas con lo poco que tenemos. Como siguiente punto tenemos la economía como ciencia social. La economía estudia a todas las personas que trabajan, que producen, y también son las que se apoyan unas a otras, porque no solamente es el dinero, también sino la vida en comunidad, en cómo muchas personas se pueden llegar a complementar con el trabajo. Así que, por ejemplo, aquí el pastelero no trabaja solo. Aquí simplemente el pastelero va a necesitar mucha ayuda, que por ejemplo serían las personas que cultivan el trigo, las personas que se encargan de la caña, que da el azúcar, también que son los lecheros que le dan la leche, los que traen los huevos. Todo eso son personas que van detrás de todos los ingredientes que se usan en una gran pastelería, porque aquí es donde todos se complementan y trabajan por el mismo objetivo de ganar algo. ¿De qué trata la economía? De cómo las personas llegan a trabajar, a producir y se alianzan entre ellos. ¿Solo se trata de dinero? No, se trata también de la convivencia de la comunidad, de cómo trabajan todos juntos, porque esa a veces va a ser el pan de cada día de cada una de las personas. ¿Cómo ayuda la economía a todos? Por ejemplo, yo voy y compro una torta, o voy y compro un cupcake. Eso simplemente no ayuda al pastelero, sino también a muchas personas que van detrás de él. Aquí llegamos al siguiente punto, que sería la escasez, la elección y el costo de oportunidad. Aquí simplemente es cómo se llega. Bueno, primero vamos a quitar el costo de oportunidad. El costo de oportunidad es cuando llegamos a tener dos oportunidades o dos propuestas, pero solamente se puede elegir una. Así que al elegir una estamos perdiendo la otra oportunidad. Así que aquí es donde la persona tiene que llegar a elegir bien una de las dos opciones que llega a tener. Así que aquí llegamos a tener un ejemplo, que es cuando el pastelero decide, tiene harina, pero tiene que llegar a elegir o hacerlas en galletas o hacerlas en torta. Así que aquí simplemente el pastelero, si llega a usar la opción de hacer una torta, pues simplemente se pierde la cantidad de galletas que puede llegar a perder por hacer una torta. Eso es un costo de oportunidad. ¿Por qué hay que elegir? Porque no se puede tener todo al mismo tiempo. ¿Qué se pierde cuando se elige algo? ¿Qué ejemplo muestra esto? Es como yo digo, por ejemplo, si el pastelero tiene harina, pero solamente puede hacer un producto, o hacer unas galletas, o hacer brownie, y digamos que elige hacer el brownie y no las galletas, pues simplemente se pierde la venta de las galletas y depende de los brownies que vaya a hacer. Aquí se necesitan 4 cosas para este proceso. Primero tenemos la tierra, que es de donde se llega a producir y a trabajar todos los ingredientes. El segundo sería el trabajo,
que son todas las personas que amasan, que preparan las masas, que hornean. Eso es el trabajo. El siguiente tenemos la capital, que son los hornos, los electrodomésticos. Y de último, que sería la organización. La organización es cómo se decide, cómo se va a decidir las reparticiones de trabajo. Aquí tenemos un ejemplo, que sería que los 4 factores necesitan estar juntos para llegar a producir algo delicioso. Y a todo esto, bueno, a todo esto sería algo que podemos llegar a verlo y a sentirlo en nuestra propia palabra. En caso contrario, pues simplemente no habría economía ni tampoco habría la gastronomía. Así que ya saben, ¿qué se necesita para producir algo? Tierra, trabajo, capital y organización. ¿Y qué es el trabajo en una pastelería? Pues son muchas funciones de trabajo, que serían las personas que amasan, que hacen la higiene, que producen, que son los que traen los productos, los que hornean, los que hacen la decoración. Son múltiples trabajos que se puede llegar a hacer en una pastelería o en todo lo que iría a ser el factor dulce principalmente. ¿Qué pasa si uno de estos factores llega a faltar? El simple hecho de llegar a faltar uno de estos factores simplemente no se llegaría a producir de una manera correcta. Así que algo estaría ahí faltando y se notaría mucho la diferencia de cuando falta un factor. A todo esto tenemos que llegar a saber que el pastelero tiene que elegir 3 cosas. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Y para quién lo va a hacer? Aquí llegamos a tener un ejemplo. El pastelero llega a decidir hacer un pastel sin azúcar, que es aquí entra el que producir. Y digamos que lo decide y va a hacerlo por un horno eléctrico, que es como lo va a hacer. Y simplemente esto va a estar dirigido al público que es diabético, que es para quién lo hace. Así que todo esto es un factor económico de cómo lo está decidiendo hacer. El sistema económico de cómo se organizan los países. Bueno, cada país tiene su economía y hay 3 modos. Por ejemplo, el primero es donde el Estado decide, que es donde el jefe manda. Y otro es cuando el mercado decide, que son las personas que compran y venden liberadamente. Y el tercer ejemplo, que sería la economía mixta, que es cuando el mercado es libre, pero el Estado tiene sus leyes. Por ejemplo, aquí vamos a tomar el ejemplo del país de Bolivia, que es donde nosotros nos estamos centrando más en este tema, que es en donde se puede llegar a vender liberadamente, pero obviamente Bolivia tiene sus leyes, la higiene, los precios justos y también lo que son los impuestos. Y así que en pocas palabras, Bolivia es que tiene una economía mixta. Se decide cómo producir en un país, ya sabemos, el Estado, el mercado o ambos juntos. Aquí, ¿qué tipo de economía tiene Bolivia? Pues como ya lo dijimos, Bolivia tiene una economía mixta, que es donde el Estado y el mercado pueden decidir juntos. ¿Por qué hay reglas en la economía? Para cuidar la higiene, los precios, para que todos trabajen con justicia. Los modelos económicos, cómo entender lo que pasa. Los modelos sirven para explicar y entender cómo se mueve el dinero, la producción y la economía de las personas. Por ejemplo, el modelo del flujo circular se muestra simplemente cómo el pastelero produce, vende, gana y nuevamente vuelve a comprar algunos ingredientes para volver a vender. Pero en cambio, lo que es el modelo de la frontera de la producción es que nos explica de que si no tenemos las máquinas o los ingredientes, simplemente no vamos a llegar a tener una producción ilimitada, sino que todo va a ser limitado en cierta cantidad. Gracias a esos 2 datos simplemente podemos llegar a saber y entender que con la economía podemos llegar a tener dibujos y planos más efectivos. Así que ¿para qué nos sirven estos modelos económicos? Gracias a esos 2 métodos. Para entender cómo se mueve el dinero, la producción y las personas. ¿Qué muestra el modelo del flujo circular? Muestra cómo el pastelero puede comprar, vender productos, ganar dinero y que vuelve a producir. Y que enseña la frontera de producción. Con pocos ingredientes o máquinas no se puede producir más de lo limitado. Así que hasta aquí llegaría este video. Les doy muchas gracias a todas las personas que se pudieron quedar hasta aquí y nos vemos.